docentes, investigadores e investigadoras en las unidades de pedagogía, docentes y profesores, estudiantes y todos aquellos en que están interesados en el área de inclusión en educación superior. Esta versión de la Escuela de Primavera tiene como objetivo favorecer el espacio de reflexión crítica entre todos los docentes para promover la comprensión y aplicación de las políticas y prácticas inclusivas en la educación superior, con el fin de garantizar la enseñanza equitativa y diversa que responda a las necesidades de todos y todas las estudiantes en estos niveles educativos. Este año nos hemos propuesto analizar las políticas internacionales y nacionales sobre inclusión en la educación superior, profundizando en las orientaciones hacia la inclusión planteadas en la Ley de Educación Superior vigente. Deseamos crear un espacio de diálogo donde podamos compartir experiencias y estrategias exitosas en la implementación de prácticas inclusivas, así como también compartir directrices y recomendaciones para la implementación de políticas institucionales y prácticas situadas que promuevan la equidad en la inclusión en este ámbito. Olvidaba hoy dar cuenta también que estamos teniendo interpretación en lengua de señas, por eso estoy un poco más lenta, porque se me acaba de olvidar que teníamos que interpretar. Pero tenemos la posibilidad de tener intérpretes en lengua de señas, porque también tenemos docentes hoy desde la comunidad sorda que nos van a permitir también entregar esta información a estas comunidades. Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy durante esta jornada. Por la mañana tendremos la conferencia magistral del doctor Tristan McCowan, a quien le agradecemos poder estar junto a nosotros. Él es de la Universidad de College, London, quien nos presentará una visión panorámica sobre las políticas internacionales referidas a la inclusión en educación superior y sus impactos y desafíos que ésta tiene en los diferentes espacios educativos. A continuación, nos adentraremos en el contexto nacional de inclusión en la educación superior, con un enfoque particular en el acceso equitativo para los estudiantes, contando entonces con la participación de Alejandra Maldonado, que es jefa del programa de inclusión del DEMRE, quien nos compartirá algunos de los objetivos que tiene esta unidad para los programas de inclusión en este nivel. A partir de estas reflexiones, entonces, abriremos una mesa de discusión titulada Preguntas y diálogos interestelares, donde representantes de la sociedad civil y movimientos sociales compartirán sus puntos de vista sobre los temas que nos convocan en este evento, en la cual participarán profesionales encargadas de la inclusión de las universidades, que son parte entonces de estas unidades en diferentes unidades académicas, que son parte entonces del Centro de Investigación Inclusiva. Por ejemplo, la Andrés Bello, la Universidad de Tarapacá y por supuesto la Católica, que nos está cobijando hoy. Luego participaremos de algunos de los 3 talleres de reflexión a los cuales ustedes se inscribieron, y ahí profundizaremos algunas de las temáticas relacionadas con la política de inclusión y las prácticas educativas en educación superior a nivel de acceso, participación, aprendizaje y egreso. Para cerrar entonces con nuestra actividad sello, en la cual esperamos culminar con ideas fundamentales que nos inspiren y fomenten estas prácticas educativas en estas unidades que son tan difíciles a veces de aplicar, ¿no? Y por supuesto que están dentro de la mirada del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva como misión de esta. Entonces, para dar comienzo ya a esta segunda versión de la Escuela de Primavera, invitamos a la directora de la Escuela de Pedagogía, la profesora Marcela Jarpa, a dar unas palabras de bienvenida.
Buenos días a todos y a todas. Estamos de nuevo convocados, ¿cierto? Ha sido una semana de muchas actividades. Esta semana es la semana de aniversario de la Escuela de Pedagogía, también de aniversario de nuestra facultad. Y ayer, ¿cierto?, conmemoramos y celebramos un nuevo Día del Profesor. Entonces hemos estado con distintas actividades en dinámicas distintas. Ayer hicimos el foco en actividades con los estudiantes, el día lunes tuvimos nuestra inauguración del doctorado y hoy estamos con nuestra segunda escuela de primavera, ¿cierto?, con el Centro de Inclusión, y fue un tema que nos convocó y nos desafió desde el primer momento en que conversamos la posibilidad de hacer la temática de inclusión en educación superior. Nosotros como Escuela de Pedagogía y como cuerpo académico de la Escuela de Pedagogía hemos estado permanentemente desafiados al enfrentarnos a las políticas de inclusión en educación superior. Es algo que nos preocupa, pero también que nos ocupa. Los colegios ya tienen larga trayectoria de experiencias en inclusión, porque ya desde hace un par de años que la política de inclusión en el sistema escolar ya partió. De hecho, los profesores de colegio, voy más lento, perdón, están muchas veces más preparados que nosotros en la universidad para enfrentar estos desafíos. Y por lo tanto creemos que un elemento fundamental es juntarnos a conversar, explorar y conocer prácticas, ¿cierto?, de inclusión, ojalá de otras universidades, tanto de América Latina como del resto del mundo, pero sobre todo quizás movilizar nuestra creatividad y la energía de investigación que tenemos las universidades para poder comenzar a implementar prácticas que efectivamente desafíen las aulas universitarias a hacer interacciones de prácticas y de enseñanza que sean inclusivas. Y yo creo que ahí está el gran desafío que hoy tenemos. El DUA, que es esta metodología, ¿cierto?, para la diversificación de aula, lo conversábamos hace un par de días atrás, es algo que está más instalado en el sistema escolar. Pero yo me pregunto si nuestras aulas universitarias se diversifican en torno a las distintas características de nuestros estudiantes. Y quizás la respuesta sea que no lo hacemos frecuentemente, que algunos no lo sabemos hacer y queremos hacerlo. Y al tener la alianza con nuestro Centro de Investigación Inclusiva, tenemos la posibilidad de hacer cosas permanentemente nuevas e innovadoras. Y este espacio es un espacio que se agradece, Verónica, le agradecemos al centro, Sandra, Leo, la posibilidad de tener este espacio de reflexión que, por supuesto, esperamos ir concretando en acciones, sobre todo que beneficien a nuestros estudiantes de pregrado. Así que muchas gracias por acompañarnos. Comparto con Fabiola que esperamos que sea una jornada de reflexión y sobre todo de nuevas ideas para ir llevando al aula nuestras prácticas inclusivas. Así que muchas gracias y que tengamos todos una muy buena jornada. Le damos las gracias entonces a la doctora Jarpa por sus palabras. Quisiéramos ahora invitar a la doctora Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, para que comparta algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todas y todos. Muy brevemente, para poder dar comienzo, damos la bienvenida a Tristán McEwan y te cuento, Tristán, y a quienes no saben, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva es un centro financiado por ANID, reconocido como un centro de excelencia transdisciplinario e interinstitucional. Detrás de nuestro intérprete pueden ver los logos de las instituciones que participan: la Universidad de Chile, la Universidad de Tarapacá, la UNAM y nosotros como institución principal. Tenemos una visión de la inclusión en perspectiva amplia y por lo tanto nuestras líneas no se refieren a distintos grupos específicos que requieren de apoyos, sino a cómo las estructuras y los procesos deben transformarse para que todas y todos los estudiantes quepan, es decir, accedan, participen, permanezcan, puedan gozar del proceso de aprender, puedan desarrollarse, progresar y egresar. Nosotros trabajamos fundamentalmente en el ámbito de la educación escolar. En ese ámbito hemos identificado algunos nudos críticos
importantes del sistema de educación chileno que desafían, tensionan las posibilidades de avanzar a una inclusión educativa. Uno es que seguimos confundiendo integración con inclusión, entonces pensamos que inclusión significa integrar a ciertos grupos específicos de personas, fundamentalmente personas con discapacidad. Segundo modelo de mercado educativo que manda a competir a los establecimientos, pues no hay un financiamiento de base y eso genera pocas posibilidades de cohesión porque los estudiantes se mueven mucho entre escuelas, hay una alta tasa de rotación de estudiantes y también de profesores. Y en tercer lugar, un sistema de estandarización de la educación con altas consecuencias, el High Stakes Testing, que tiene muchas consecuencias detrimentales para la educación escolar. Ahora, lo mismo un poco podemos decir de la educación superior, en la cual, si bien no somos los expertos y estamos viviendo también estos procesos igual que todos ustedes, sí sabemos que hay ciertas particularidades de la inclusión en educación superior que hacen que la experiencia de acceso, permanencia, participación sea primero más nueva, ¿no? Porque aún tenemos, regresando a esa visión más reducida de inclusión para estudiantes con discapacidad, sabemos que hay una deuda todavía en enseñanza media y por lo tanto también la hay en inclusión en educación superior y que esa inclusión está ocurriendo sobre todo en el sector de educación terciaria no universitaria, es decir, centros de formación técnica, los centros de formación profesional y institutos técnicos. Sabemos también que las preguntas en torno a la calidad y al financiamiento son no menores y Chile ha avanzado muchísimo en materia de inclusión en educación superior desde esa amplia perspectiva y hoy día nos encontramos discutiendo como país la deuda de CAE, que me imagino habrás escuchado algo de eso, y cómo esa deuda se puede no traspasar a otro sistema de financiamiento, y eso también es hablar de inclusión. Y desde esa perspectiva amplia, doy nuestro agradecimiento como Centro de Inclusiva a la Escuela de Pedagogía, que participa no solamente a través de la línea de prácticas de aula y de escuela, dirigida por Leonor Conejeros y donde participa también como investigadora Fabiola Otárala, que es la persona que estaba acá antes, sino que también tenemos ahora un convenio de colaboración con la Escuela de Pedagogía que nos ha permitido generar estas instancias de formación nuevas. Por eso es que Fabiola se confundió con la Escuela de Invierno y Verano, que son nuestros otros hitos de formación, porque creamos esta idea de un espacio para apoyar la formación de formadores. Y entonces el diseño y la edición de estas jornadas son hechas de común acuerdo con la Escuela de Pedagogía, que hoy día además ya cuenta con un doctorado en educación, lo que para nosotros también es muy importante porque nos permite generar entonces más sinergia, más desarrollo de conocimiento y transferencia y socialización. Así que muchas gracias Escuela de Pedagogía y bienvenidos a nuestra Escuela de Primavera. Le damos las gracias entonces a nuestra directora Verónica López por sus palabras inspiradoras y que también nos ayudan a marcar nuevos desafíos, nuevos horizontes. Entonces daremos inicio ya formalmente a las actividades que tenemos hoy. Para eso invitamos al doctor Tristan McGowan. Le damos un aplauso para que nos pueda entonces compartir su experiencia en el área de la educación superior. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en esta escuela de primavera y la conmemoración. Y lo siento a los que ya estaban aquí el martes y el lunes, ya van a estar muy cansados de mi voz, pero por lo menos voy a hablar de otra temática hoy. Mi trabajo tiene que ver con las relaciones entre la universidad y la sociedad como un todo. Y por eso la temática de la inclusión es inevitable en el mundo de hoy. Pero es una temática que tiene unas
grandes problemas cuando tiene que ver con la educación superior. Primero porque el concepto de inclusión es muy compleja, hay muchas interpretaciones diferentes, a veces no estamos hablando de la misma cosa, entonces no es que pueda haber una definición única que vale para todo, pero hay que explorar y entender bien esa complejidad. El segundo es que tenemos que reconocer que hay una tensión muy fuerte entre la idea de la universidad, su historia, y las ideas de la inclusión, que no podemos negar. Y creo que existen tensión o hasta contradicciones entre las ideas que históricamente se han construido sobre lo que es una universidad, lo que es la educación superior y un concepto de inclusión. Entonces no voy a tocar más. Voy a hablar un poco de este panorama conceptual, pero dando también unos ejemplos internacionales de maneras diferentes de entender la inclusión. No voy a entrar en detalles de métodos y ejemplos específicos de inclusión, en parte porque habrá el resto del día para hacer esto, pero también porque hay otras personas aquí bien más equipadas para hacer esto. Estamos con un centro aquí que es especialista en esto, que realmente puede contribuir con esta parte. Voy a comenzar con un poco de las razones por qué de la inclusión. Y creo que hay tres factores que hacen la inclusión en la educación superior particularmente relevante hoy en día. Primero es el crecimiento del sector. Creo que cualquier sector de nuestra sociedad podría ser y debería ser inclusiva, pero cuando es un sector que abarca o es universal o llegando a ser universal, obviamente se lleva a ser más crítico. Y si vemos aquí, lo siento, es un poco pequeño para ver, pero esa es la matrícula bruta mundial en educación terciaria, entonces incluye también lo no universitario, el sector no universitario. Pero este color aquí, el azul más oscuro, este es el nivel mundial que ahora ha pasado un poco esa línea, un poco más de 40%, que a nivel mundial es un crecimiento increíble de un poco menos de 10% en los años 90. Y se ve aquí América del Norte y Europa del Oeste, Europa Central, Este. El verde aquí es América Latina, hacia el este, que son más de 50%. Lo siento. Bueno, vuelvo ahora. Entonces, estamos en un escenario que, claro, hay mucha gente fuera, pero ahora la educación superior llega a ser un sector con creciente importancia para la construcción de la ciudadanía, porque ya no es algo de 5%, algunos pocos, es algo que o es una mayoría o casi, y que tiene una relevancia para todas las personas. El segundo es la centralidad para las opciones de vida para las personas. Y creo que podemos ver esto de tres formas diferentes. Hay un valor intrínseco que tiene la universidad, de estudiar en la universidad. En ese sentido, el valor del aprendizaje en sí, del conocimiento, la comprensión humana, las interacciones. Obviamente hay muchas ventajas instrumentales también. Hoy en día, y investigaciones diversas internacionales muestran los mejores resultados de vida en todas las esferas que tienen los egresados de cursos universitarios, aun cuando se controla para factores socioeconómicos, de todos los tipos, en relación a la nutrición, la participación política, en todas las esferas. Entonces, esos son
ventajas instrumentales. Pero por último, hay lo que podemos llamar de posicional. No sé si funciona bien en español, tal vez pueda haber otra palabra mejor, como relativo, que es como una subespecie de valor instrumental en el contexto de recursos y oportunidades escasos. Cuando hay una competencia y no todos pueden haber al mismo tiempo. Para dar un ejemplo, si todos nosotros podemos tener buena salud al mismo tiempo y puede hasta reforzar nuestra buena salud tener los otros con buena salud. Entonces los otros valores instrumentales no son competitivos en ese sentido, pero obviamente empleo de alto nivel con bien remunerado y salario en nuestras sociedades capitalistas de hoy no son cosas que nosotros podemos tener al mismo tiempo, son competitivos. Y esto quiere decir, si uno de nosotros aumenta su nivel educativo, el resto bajamos. No es que nos quedamos igual, quedamos con menos oportunidad. Entonces, esta competencia y valor relativo de la educación superior es fundamental y hace relevante no solamente el ingreso al sistema, sino también cuál institución estudias, en cuál carrera y cuál experiencia y resultado tiene. Todos componentes que son muy relevantes a la inclusión. Vamos a volver a esta temática cuando miramos un poco más por cerca algunos elementos. ¿Qué es la inclusión? Bueno, una distinción ya hecho aquí por nuestra profesora que ya presentó. La diferencia entre integración e inclusión es muy utilizada, con usos un poco diversos, pero creo que la distinción más útil se relaciona con quién tiene la responsabilidad de cambiar. ¿Es la persona entrando que tiene que adaptarse o es la institución que tiene que adaptarse para acoger a las personas? Y es un paso conceptual y práctico muy importante, y creo que todos podemos ver una trayectoria histórica en nuestros sistemas educativos. Creo que casi nadie imaginaba la inclusión en épocas anteriores, era llevado como absolutamente normal que el alumno a cualquier nivel tenía que adaptarse a las reglas, a las normas de la escuela, y si no se adaptaba tenía que esforzarse más. Entonces ese era un concepto y todavía es un concepto dominante. Entonces la inclusión es un paso más allá de esto para llevar a la responsabilidad a la institución a adaptarse para ser más inclusiva. Pero hay otras maneras de pensar, no digo complementarios. Creo que este bien conocido marco teórico de Nancy Fraser nos puede ayudar un poco a ver qué tipo de inclusión queremos. Y Fraser en su mapeamiento de justicia social distingue tres formas diferentes. La redistribución, que es la parte más material, económico, ve justicia como una repartición justa de los bienes o los recursos. Entonces, inclusión sería cómo todos pueden tener igual o una proporción justa a sus necesidades. Pero es una visión bastante unificada o monocultural, no cuestiona lo que estamos repartiendo. El segundo reconocimiento introduce la parte cultural y nos lleva a una visión de inclusión que tendría que ver con el reconocimiento de diversidad cultural en todos sus tipos, no solamente en relación a naciones o etnias, pero en otras esferas de la sociedad.
que inclusión tendría que ver no solamente con la división de los recursos y oportunidades, pero también en la aceptación, tolerancia en el más mínimo concepto, al respecto y celebración en el más ambicioso, digamos. Y por último hay la parte de la representación. Yo creo que ha seleccionado esa palabra porque comienza con R. Tal vez no sea exactamente lo más apropiado, tal vez participación sería mejor, porque representación es un abordaje político un poco limitado. Pero bueno, es la parte de toma de decisiones y participación política, y creo que ese es otro factor de inclusión que tenemos que pensar. Son todos incluidos en las decisiones que afectan a todos. Entonces podemos utilizar esta herramienta también como para abrir un poco los significados de la inclusión. Hay mucho debate sobre quién la inclusión es relevante para quién. Los que tienen discapacidad, de ciertos grupos socioeconómicos más vulnerables, los refugiados, los migrantes, relación a género, etnia, raza, muchos debates y depende un poco del contexto. No, es muy contextual esto. Pero también hay la cuestión de quién está incluyendo, porque el concepto de inclusión necesariamente lleva a una especie de distinción entre nosotros y ellos, y en parte nos lleva a una potencial crítica del concepto, porque inclusión, la agencia, la actividad es de los que están por dentro, están incluyendo los que están fuera. Y se puede criticar tal vez que quita la agencia a los que están fuera, ¿no? Y eso es algo que podemos volver a ver esta temática y pensar cómo la inclusión puede abrir espacio para la agencia para los que están siendo incluidos también. Otra crítica, no sé si son metáforas que se usa aquí, esto que fondue, en Estados Unidos lo llaman de melting pot, que no es exactamente un fondue, pero es una metáfora fundamental de la noción patriótica de Estados Unidos, que es una mezcla de todos los inmigrantes que han venido. Vamos a dejar en parte toda la historia colonial y etcétera para otro debate, que es muy problemático en otro sentido. Pero la idea de identidad del melting pot es que se mezcla todos y se crea una unidad mezclada, que no se puede distinguir más. En cambio, la ensalada es una mezcla donde todavía se perciben las diferencias. El tomate y la lechuga no pierden sus propias características. Entonces se puede pensar, ¿la inclusión lleva al fondue o a la ensalada? Porque puede ser que los grupos diferentes no quieren perder sus identidades a estar incluidos. Tal vez prefieren la ensalada donde pueden mantener sus diferencias a pesar de estar operando en condiciones igualitarias, como eso podemos llevar en mente también. Un otro factor importante para considerar antes de entrar ya más en la parte práctica de la educación superior es si la no inclusión es necesariamente algo injusto o no deseado por algunos grupos. Porque a veces hay grupos que reclaman su autonomía de la esfera general porque quieren una diferenciación de forma de vivir o de institución educacional. Para dar un ejemplo, en mi país, como en muchos países, gracias. Las mujeres no podían entrar a la universidad. En el siglo XIX,
en mi universidad, UCL, y en algunos otros, las mujeres podían entrar como estudiantes, pero no podían tener el certificado. Después de mucho tiempo, movilización, han podido entrar en condiciones igualitarias o más o menos. Pero había todavía instituciones o colegios dentro de instituciones que eran solamente para mujeres, y algunos de esos han reclamado la continuación de esos espacios solamente de mujeres, a pesar ahora de poder mezclar sin problema. Hay también universidades indígenas que quieren continuar como universidades diferenciadas para personas de una etnia o de varias etnias que son indígenas dentro de un país, para poder fortalecer esta convivencia y promover sus culturas. Entonces, esta reclamación de espacios diferenciados es algo que tenemos también que llevar en cuenta, pero podemos también considerar inclusión si tenemos una visión de sistema. Entonces, tenemos que pensar, hay inclusión dentro de una institución, pero también hay inclusión dentro de un sistema, y tal vez cambia un poco la perspectiva si pensamos en ese sentido. Pero ninguno de estos son puntos fáciles, son todos bastante complejos. Bueno, yo voy a dar algunos ejemplos en la parte de la educación superior referente a tres etapas. Y no digo que esos sean necesariamente una jerarquía, pero son aspectos diferentes. Hay el acceso, básicamente la entrada de grupos diferentes. Hay la parte de la inclusión, que tenga más a ver con sus experiencias dentro, permanencia, etc. Y después lo que podemos llamar de transformación, que sería un cambio más fundamental en la lógica de la institución, que muchas veces tiene que ver con este punto que he mencionado antes de la agencia de los grupos afuera, que están movilizando para hacer un cambio más fundamental en el concepto del sector. Primero, el acceso. Bueno, es interesante ver el derecho internacional en este sentido. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento fundador de básicamente toda la ley internacional de derechos humanos, y comienza con este aquí, que es básicamente esta parte en azul, se refiere a la educación superior, que dice que el acceso será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, es muy importante primero reconocer que educación superior no tiene un derecho de acceso universal. Las palabras son muy importantes aquí. Acceso igual no quiere decir para todos en la ley internacional. Quiere decir que todos tienen derecho a competir para los lugares que hay. Muy diferente. Porque puede haber solamente lugares para 1% de la población y está cumpliendo con esta ley. Entonces deja mucho a desear en ese sentido. Otro factor aquí que se refiere a los méritos, que como sabemos puede haber una interpretación amplia, pero muchas veces se reduce al desempeño en sentido más estrecho, y mira para atrás, para el pasado, que básicamente el mérito es lo que se ha conseguido hasta ahora, y como sabemos con todos los factores socioeconómicos que impiden esto. El pacto internacional en cierto sentido es más importante que la declaración, porque tiene rigor legal, porque es un pacto que hay que incorporar en la ley nacional para los que han firmado.
Y aquí hay un importante un cambio, que capacidad toma el lugar de mérito. Y este cambio de palabra es importante porque capacidad tiene más potencial para mirar para el futuro. Se puede pensar, bueno, esta alumna no tiene la nota suficiente, pero mira su capacidad potencial para el futuro porque viene de este contexto donde no ha podido desarrollar todavía, pero mira lo que puede hacer en el futuro. Entonces, capacidad ya es un avance en democratizar un poco esto. Aquí se habla de la enseñanza gratuita también. La parte financiera no vamos a tocar hoy, pero claro, obviamente es otro debate importante. Convención sobre los derechos del niño, muy importante. Se ve que desaparece la parte de la gratuidad, pero mantiene la idea de capacidad y por cuántos medios sean apropiados. Pero es interesante esto, aquí la Carta de la Organización de los Estados Americanos estará abierta a todos siempre que para mantener su alto nivel. Entonces es muy interesante eso, la idea de la universidad como algo superior que tiene sus propios intereses como institución. Muy interesante como está. Y se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes. Básicamente pone una visión bastante exclusiva de la universidad, como tiene sus estándares que son altos, entonces todos pueden entrar porque si no vamos a diluir esa calidad de la institución. Y tenemos que reconocer que esa visión ni siempre es tan explícita, pero está en la base de todos los rankings internacionales y muchas de las políticas de universidades que tienen como fundamento que la exclusividad es un marco de calidad. Incluso en nuestro ranking nacional, no la internacional, pero en Gran Bretaña, el puntuaje más alto de entrada, de notas para entrar, es un marco de calidad. Entonces, las más personas que puede excluir, subes en el ranking. Entonces, obviamente, es una tensión muy fuerte con la inclusión. Y voy a pasar muy rápido por esto, pero porque creo que todos estamos muy conscientes de las desigualdades de acceso que hay mundialmente, que hay en Chile también. Se aparecen de forma un poco diferente dependiendo del contexto. Aquí tiene que ver con género. Los azul hay más mujeres que hombres en la educación superior. Con la roja hay más hombres que mujeres. Y el color más oscura son disparidades más fuertes. Hay más mujeres que hombres en la educación superior mundialmente, pero esto varía de país para país, obviamente, pero también de área disciplinaria para área disciplinaria. Entonces se puede ver un poco más profundamente algunas disparidades que tienen relevancia también para esa parte posicional que mencioné antes de la competencia que hay entre los egresados. Esto aquí, sin entrar en detalles, cada bola se dice, cada bola es un quintil, es un quintil socioeconómico. Entonces se ve aquí Costa Rica, esa primera quintil, los más ricos, segundo, etc. Y donde está en la línea que es 0% de acceso a la educación y 100% de acceso a la educación. Y se ve claramente las disparidades entre los quintiles diferentes y aquí Chile. Entonces Chile, sí, el más bajo quintil tiene mejores oportunidades de América Latina, pero hay todavía con bastante disparidad. Y se podría poner todos los países del mundo y existen esas disparidades. Es muy, muy claro. Aquí, rural y urbano, también hay, mira Bolivia aquí
cuánta diferencia hay entre urbano y rural, todos los países tienen. Aquí lo siento muy pequeño, pero esos son grupos étnicas raciales también, comparando la comunidad negra y blanca en algunos países o etnias étnicas. Todas esas estadísticas son disponibles públicamente. Y por último, esto es un poco desactualizado, pero me gusta ese gráfico para mostrar algo muy importante, que son las disparidades no para los que entran, no lo que no entran en el sistema, pero dentro del sistema. Porque esto es, cada línea es una institución de educación superior en Gran Bretaña, y la altura de la línea son el porcentaje de personas que vienen de la 50% de más bajo nivel socioeconómico. Entonces, teóricamente, todas las instituciones deberían estar aquí, aquí, 50%. Pero se ve que hay una línea, esta es la línea de la estratificación, porque las universidades más de élite aquí tienen solo 5% de donde deberían tener 50% de esta población. Esta es la línea, y estas son las universidades más prestigiosas. Entonces, claramente muestra la estratificación, y imagino que en Chile se podría hacer algo bastante parecido a esto. Entonces, cuando viene al acceso, trabajo con una idea que tenemos que pensar. La inclusión no tiene que ver solamente con el ingreso en el sistema. Claro, hay que ser accesible, las personas tienen que entrar en el sistema de educación superior, hay que tener disponibilidad, número de lugares suficiente, hay que tener accesibilidad, quitar las barreras, principalmente financieras, pero también de otros tipos de selección. Pero no podemos hacer sin esta parte de la horizontalidad para combatir estas divisiones, porque si continúa esta estratificación, los resultados posicionales siempre van a reproducir las desigualdades iniciales. Entonces, bueno, esto un poco sobre el acceso. Pasamos ahora a ver un poco más la experiencia dentro de la institución. Bueno, voy a dar unos pocos ejemplos y discusión de barreras en relación a tres áreas de inclusión. Primero, física, y creo que se ha hablado bastante de los cambios físicos en los campos para dejar posibilidades para personas con discapacidades físicas. También hay algunos cambios que tal vez podemos llamar de inclusión geográfica en la universidad, y se llama mucho de la educación a distancia como una herramienta de inclusión. Es un debate difícil porque tenemos que ver en cuáles casos la educación a distancia es equivalente, tanto en calidad, pero también en valor de cambio, digamos, de valor en el mercado de trabajo, etcétera, a la educación presencial. Pero hay algunas maneras de intentar conciliar esas dificultades, y aquí a la izquierda es una iniciativa interesante en Brasil que se llama Universidad Abierta de Brasil, que no es una universidad, sino una iniciativa de red de universidades públicas a ofrecer sus cursos a distancia. Pero, y este es el punto importante, con apoyo específico. Y la foto a mano izquierda es un ejemplo de la creación de un polo de estudio en la región amazónica, donde
El transporte es básicamente fluvial, es muy caro y demora mucho tiempo. Históricamente, los de la región, las comunidades indígenas y los otros que viven en esta región, si van a la universidad, si consiguen completar sus estudios y van a la universidad, es para no volver. O vuelven al final de los estudios o nunca vuelven, porque el tiempo que lleva muchas veces tal vez sería una semana de viaje, muy caro, no se puede volver siempre y también las oportunidades de trabajo. Entonces, para incluir esas personas, pero sin quitar ellos de sus contextos y las contribuciones que pueden hacer, hay que encontrar maneras. Y esto de crear polos que dan la conectividad de educación a distancia y también un contacto presencial junto con otros estudiantes, pero también el vínculo con los cursos ofrecidos en las ciudades grandes, más alejadas, es una buena manera que se ha conseguido para considerar estos dos aspectos. Inclusión pedagógica, una área muy grande que imagino que vamos a debatir durante el día, muchos aspectos. Una parte que siempre me ha resultado interesante es que podemos ver un cambio general en la pedagogía universitaria en las últimas décadas de un estilo más de conferencia, enseñanza de conferencia, una transmisión de conocimiento, hasta métodos más variados de trabajo en grupo, de discusión, que no siempre está en la práctica, pero normalmente valorizamos esos métodos más participativos. Pero investigaciones que se han realizado al principio en Australia, pero creo que en muchos lugares, muestra que hay un aspecto socioeconómico esto, porque se ve que una pedagogía de transmisión formal en conferencia lleva más ventajas a los niveles socioeconómicamente más altos, porque con su más alta capacitación académica anterior y experiencias de vida, tienen mejor capacidad de absorber y criticar las informaciones dadas de forma más monodireccional. Y los alumnos que vienen de sectores más vulnerables se benefician más de discusión y otras formas Entonces, esto es, creo, un hallazgo importante que quiere decir para informar nuestras discusiones sobre formas pedagógicas. Claro, cuando tiene que ver con la pedagogía, estamos siempre enfrentando la cuestión de la evaluación, porque estamos en una situación en nuestras universidades que hay lo que queremos hacer y después hay el mecanismo universitario de evaluación que es individual, que es por esencia competitivo. Y para salir de esta paradoja es muy difícil. Y a pesar de tener prácticas inclusivas, muchas veces tenemos prácticas de evaluación que son exclusivas. Hay algunos ejemplos interesantes de esto. Uno que me ha gustado es que en la Universidad de Cape Town, en África del Sur, en el curso de literatura, se acepta lo que llaman en inglés de multilanguaging, de uso multilingüe de ensayos. Entonces se puede escribir su análisis, su paper que va a entregar, y se puede mezclar los idiomas dentro de un único texto. Muy, muy interesante eso. Se puede comenzar en inglés, después pasar para otros idiomas africanos y después pasar entonces esta mezcla muy difícil de evaluar, claro, porque quien evalúa tiene que también tener el conocimiento, pero es una práctica interesante. Y nos lleva al tercer punto, que es la inclusión epistémica. Y esta última
Ok, 5 minutos. Esta última está muy presente por los movimientos de descolonización que ha habido en muchos países. Esta foto es también de la Universidad de Cape Town, donde hubo las estatuas de Rhodes, el colonizador, que han conseguido quitar, y ha llevado a cabo un movimiento, un nuevo movimiento global que tiene sus raíces de hace muchos años, de descolonización del currículo en las universidades, que muchas veces se queda restricto a las referencias, quién está en nuestras listas de referencias, qué grupos representan, pero también hay un sentido más amplio, mucho más difícil de trabajar, que tiene que ver con las tradiciones de conocimiento. Las lenguas. Es un aspecto muy triste en la educación superior mundial. El uso de las lenguas es muy monolítico. La mayoría de los países tiene un idioma en la educación superior, a pesar de tener muchos idiomas en la sociedad. Una área que dejamos muchísimo a desear globalmente, pero también más profundamente las tradiciones de conocimiento, diferentes indígenas, etcétera, que no incluimos. Bueno, tengo pocos minutos, entonces voy a solo dar un ejemplo de transformación, que es un ejemplo que para mí interesante, y Juan de Dios, que está aquí, utilizamos inclusive el marco de Fraser de representación y reconocimiento para entender un poco la diversidad de iniciativas de transformación, y uno de los cuales con una colega mexicana que hizo el paper con nosotros, la experiencia de las interculturales, que es que la verdad es que surge del levantamiento zapatista, pero tiene un papel actual muy importante por ser un encuentro, un diálogo de culturas en la universidad. Porque las universidades interculturales en México no son solamente, por lo menos en teoría, no son solamente por las comunidades indígenas. Sí, es una manera de ampliar el acceso para los millones de indígenas que hay en México, pero también están abiertos a la comunidad no indígena como un punto de encuentro epistémico, donde las culturas pueden enriquecerse por el diálogo entre ellos. Entonces creo que a pesar de, claro, es una experiencia que para hacer en la práctica es muy difícil, por todas las razones que ya hemos visto de valor posicional, y en las investigaciones que hemos hecho allá, hay familias indígenas que optan por no ir a las interculturales porque quieren la institución monocultural que lleva a un empleo industrial más seguro. Entonces estamos enfrentando todas esas partes y tensiones. Bueno, voy a terminar con un mensaje un poco más positivo, digamos, porque la inclusión es una tarea que es una batalla constante. Pero yo pienso que podemos revertir un poco el discurso y pensar en la inclusión como una oportunidad de enriquecer el aprendizaje. Yo trabajo actualmente con temas de sustentabilidad y clima, y en los cuales el diálogo de saberes es absolutamente esencial, porque para combatir los desafíos ecológicos que tenemos y sociales es indispensable el intercambio de perspectivas diferentes. Y he trabajado con la idea de topografía de currículo, que es un poco pensar qué es la educación terciaria que necesitamos y cómo pensar en el aprendizaje de forma más amplia, que incluye no solamente lo que pasa en el aula. En inglés es un poco mejor que todos los tres comiencen con C,
pero en español uno con A, bueno, en inglés classroom. Pero en la parte central es el currículo formal, después el campus, la esfera de la universidad y por último comunidad, lo que hay fuera. Y la idea es que el aprendizaje importante para un estudiante pasa en todas esas tres esferas. Pensamos normalmente en el centro porque es lo que controlamos más. Pero el aprendizaje muy importante pasa en otras esferas. Por ejemplo, ayer estuvimos en la premiación de microcuentos y fotografía, fue buenísimo. Esto es un espacio de aprendizaje. No está planeado en el currículo, pero las interacciones que hay sentado en la hierba hace parte del aprendizaje y también en las interacciones que tenemos en la comunidad. Entonces, cuando aplicamos esto a la inclusión, en ese sentido más ampliado, y siendo que también podemos pensar en lo autodirigido y el aprendizaje entre pares, un ambiente inclusivo en educación superior enriquece este proceso de aprendizaje, porque incluyendo grupos, personas nuevas, hace con que ellos contribuyan sus conocimientos a este diálogo colectivo que hay en la esfera de la universidad. Y en el ámbito del aula, con pedagogías de inclusión, de perspectivas de vidas diferentes de los alumnos que pueden contribuir, pero también con las interacciones que hay dentro del campus y por último, con la entrada en las comunidades, utilizando métodos de investigación de los alumnos que van a comunidades diversos, de diversos tipos, para llevar este conocimiento a través de sus proyectos de investigación también para dentro de esta interacción. Entonces, en este sentido, a pesar de todas las dificultades y barreras, la inclusión puede ser una herramienta de mejoramiento de la calidad y relevancia y enriquecer el aprendizaje, no solamente de cada alumno, pero también de la tentativa colectiva de construcción de conocimiento que tenemos como investigadores. Gracias.